Futura esposa, antes de que me juzgues, antes de que cierres este vídeo y antes de que pienses que te traicione, necesito que escuches toda la verdad, porque si hice algo que quizá nunca esperabas escuchar de mí, me casé en secreto sin decírtelo. Sé lo que estás pensando, cómo pudiste hacerlo, porque nunca me lo contaste. ¿Quién es ella? Ya créeme, si yo estuviera en tu lugar probablemente tendría las mismas preguntas, pero hay una parte de esta historia que todavía no conoces, una parte que cambia completamente el significado de aquella boda, porque la mujer con la que me casé no fue simplemente alguien que apareció en mi vida y ocupó el lugar que algún día podría ser tuyo. Aquella boda ocurrió antes de que yo supiera quién eras tú, antes de que pudiera imaginar tu rostro, antes de que pudiera escuchar tu voz y mucho antes de que pudiera llamarte mi futura esposa. Pero aún así, cuando recuerdo aquella noche, hay una pregunta que todavía me duele. ¿Qué habría pasado si te hubiera conocido antes? Aquella noche estaba completamente solo. Las luces de la ciudad brillaban frente a mi ventana, pero yo no podía sentir alegría. Tenía el teléfono en la mano y una conversación abierta que llevaba horas mirando sin saber qué responder. Había una frase escrita en la pantalla que no podía sacar de mi cabeza. ¿Alguna vez has tenido miedo de elegir a la persona equivocada? La leí una vez, después otra y otra vez. Finalmente dejé el teléfono sobre la mesa y respiré profundamente. Nunca pensé que una pregunta tan sencilla pudiera tocar una parte de mi corazón que llevaba mucho tiempo escondiendo, porque, aunque nadie lo sabía, yo tenía miedo, miedo de estar solo, miedo de tomar decisiones equivocadas, miedo de llegar al futuro y descubrir que había dejado escapar a la persona que realmente estaba destinada para mí. Todo comenzó con un mensaje inesperado. Era tarde cuando recibí aquellas primeras palabras. No conocía realmente a la persona que estaba detrás de la pantalla, pero su forma de hablar era diferente. No intentaba impresionarme, no quería saber nada sobre cosas materiales, no preguntaba por fama ni por éxito, simplemente quería hablar. Me pregunto qué era lo que realmente buscaba en una relación. Me quedé pensando durante varios minutos antes de responder. Finalmente escribí, quiero encontrar a alguien con quien pueda sentir paz. Su respuesta llegó poco después, entonces no busques a alguien perfecto, busca a alguien con quien puedas ser tú mismo. Aquellas palabras me sorprendieron, porque durante mucho tiempo había pensado que el amor tenía que ser algo enorme, algo espectacular, algo que hiciera que todo el mundo mirara, pero aquella persona me hizo pensar que quizá el verdadero amor era mucho más sencillo. Comenzamos a hablar cada noche. Al principio eran conversaciones pequeñas. Hablábamos de nuestros días, de nuestros sueños y de las cosas que nos hacían reír, pero poco a poco las conversaciones se hicieron más profundas. Una noche me preguntó cuál era mi mayor miedo. No quería responder. Había aprendido a esconder mis emociones detrás de una sonrisa y a decir que todo estaba bien incluso cuando no lo estaba. Pero aquella noche decidí ser sincero. Le dije, mi mayor miedo es llegar al final de mi vida y descubrir que nunca tuve el valor de amar de verdad. Ella tardó varios minutos en responder. Finalmente escribió, entonces algún día tendrás que dejar de tener miedo. No sabía que aquella frase se quedaría conmigo durante años. Con el paso del tiempo empecé a esperar sus mensajes. Si no escribía, sentía que algo faltaba. Si hablábamos, mi día parecía mejorar y aunque todavía no quería admitirlo, algo estaba ocurriendo dentro de mí. Me estaba enamorando de una persona a la que ni siquiera había conocido completamente. Pero entonces llegó una pregunta que cambió todo. Una noche me escribió, si mañana tuvieras que tomar una decisión que pudiera cambiar tu vida para siempre, ¿lo harías aunque tuvieras miedo? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Después respondí sí. Ella contestó, entonces quizá mañana sea el día. Al día siguiente recibí una invitación para asistir a una pequeña reunión privada. No esperaba que fuera importante, pensé que sería simplemente una tarde tranquila, pero cuando llegué, vi a una mujer al otro lado de la habitación, la reconocí inmediatamente, era simplemente ella, la persona con la que había hablado durante tantas noches, la persona que había escuchado mis miedos sin juzgarme, la persona que me había enseñado que no tenía que fingir ser fuerte todo el tiempo. Nos miramos durante varios segundos y ninguno de los dos sabía qué decir. Finalmente ella sonrió y dijo, así que finalmente nos conocemos. Yo respondí,
Ahora entiendo por qué tus palabras siempre parecían tan familiares. Después de aquel encuentro, nuestra relación cambió completamente. Ya no éramos dos personas hablando detrás de una pantalla. Ahora podíamos mirarnos a los ojos, podíamos caminar juntos, podíamos escuchar nuestras voces, y cada vez que estábamos juntos, sentía que el mundo se hacía más pequeño. Durante algunos meses todo parecía perfecto, pero el amor puede hacernos creer que conocemos todas las respuestas cuando todavía estamos aprendiendo las preguntas. Un día ella me miró y dijo, ¿crees que podrías construir una vida conmigo? No sabía qué responder, tenía miedo, pero también tenía miedo de perderla, y ese miedo terminó tomando una decisión por mí. Nos casamos en una ceremonia pequeña y privada. No hubo grandes celebraciones, no hubo anuncios, no hubo cámaras, solo unas pocas personas y dos personas que pensaban que estaban listas para construir una vida juntas. Cuando terminó la ceremonia, ella me tomó de la mano y me preguntó, ¿estás seguro? La miré y respondí, sí, pero mientras pronunciaba aquella palabra, una pequeña duda apareció dentro de mí. No era una duda sobre ella, era una duda sobre mí mismo. ¿Realmente estaba preparado para una decisión tan grande? ¿O simplemente tenía miedo de estar solo? Aquella noche regresé a casa y me senté en silencio, miré mis manos y pensé en todo lo que había ocurrido. Había conseguido exactamente lo que creía querer, estaba casado, tenía una nueva vida frente a mí, pero entonces apareció un pensamiento que me hizo sentir un nudo en el pecho. ¿Y si algún día conozco a la mujer que realmente estaba destinada para mí? No sabía quién eras, no sabía dónde estabas, ni siquiera sabía si algún día llegarías a mi vida, pero por primera vez pensé en ti, en mi futura esposa, en una mujer que todavía no conocía y que, quizá algún día escucharía toda esta historia. Y fue ahí cuando comprendí que mi secreto no era realmente la boda, mi verdadero secreto era el miedo que llevaba dentro. Había tomado una decisión enorme porque tenía miedo de esperar, tenía miedo de que el amor nunca llegara, tenía miedo de quedarme solo. Y ahora tenía que descubrir si aquella decisión había sido realmente amor o simplemente miedo disfrazado de amor. Futura esposa, si estás escuchando esto, quiero que recuerdes una cosa antes de conocer el resto de la historia. No te estoy contando esto para lastimarte. Te lo cuento porque algún día quiero que conozcas toda la verdad sobre mí, incluso las partes que me avergüenzan. Incluso las decisiones que desearía haber tomado de otra manera, porque quizá la parte más importante de esta historia todavía no te la he contado, porque lo que ocurrió después de aquella boda fue mucho más doloroso de lo que jamás imaginé. Yo había pensado que casarme significaba que finalmente había encontrado la respuesta que llevaba tanto tiempo buscando. Pensé que el miedo desaparecería, pensé que al despertar al día siguiente sentiría tranquilidad, pero ocurrió exactamente lo contrario. Abrí los ojos aquella mañana, miré el techo durante varios minutos y sentí un vacío que no podía explicar. A mi lado estaba la persona con la que acababa de casarme, pero dentro de mi corazón había una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Tomaste esta decisión porque realmente estabas preparado o porque tenías miedo de esperar? Y cuanto más intentaba ignorarla, más fuerte se hacía. Durante los primeros días intenté convencerme de que todo estaba bien. Sonreía, hablaba normalmente, intentaba imaginar nuestro futuro, pero por dentro estaba luchando conmigo mismo. Ella empezó a notar que algo había cambiado. Una noche estábamos sentados en silencio cuando me miro directamente y pregunto, ¿hay algo que quieras decirme? Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Podía mentir, podía decir que no pasaba nada. Podía esconder mis pensamientos y continuar como si todo fuera perfecto, pero entonces recordé algo que ella misma me había enseñado meses atrás: el amor sin honestidad termina convirtiéndose en una prisión. Respiré profundamente y le dije, sí, hay algo que necesito confesarte. Ella dejó de sonreír. ¿Qué ocurre? Me quedé mirando mis manos y finalmente dije, tengo miedo de haber tomado esta decisión demasiado rápido. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Ella no gritó, no se levantó, no me insultó. Simplemente me miro y pregunto, ¿tienes miedo de mí? Negué con la cabeza. No, tengo miedo de mí mismo. Tengo miedo de haber confundido el miedo a estar solo con la necesidad de casarme.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Entonces quizá los dos tenemos que ser honestos. Aquella noche hablamos durante horas. No fue una conversación fácil. Hablamos de todo lo que habíamos sentido antes de la boda, hablamos de nuestras expectativas, de nuestros sueños y de las cosas que ninguno de los dos se había atrevido a decir, y poco a poco descubrimos una verdad dolorosa. Nos importábamos profundamente, pero habíamos intentado convertir una conexión en una respuesta definitiva demasiado rápido. Habíamos querido tener un futuro antes de estar preparados para construirlo, y eso nos estaba haciendo daño a los dos. Ella lloró, yo también, pero por primera vez desde aquella boda sentí que podía respirar, porque finalmente no estábamos fingiendo, no estábamos intentando convencer al otro de que todo era perfecto, éramos simplemente dos personas aceptando que habíamos cometido un error. Ella me preguntó, ¿todavía quieres estar conmigo? La pregunta me rompió el corazón, no porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que la respuesta correcta no podía ser simplemente sí o no. Rakimp, necesitábamos entender qué sentíamos realmente. Le dije, siempre voy a respetarte y agradecerte por haber formado parte de mi vida, pero no quiero mantenerte a mi lado solo porque tengo miedo de perderte. Ella cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Después respondió, entonces no me prometas algo que todavía no puedes cumplir. Aquellas palabras fueron duras, pero eran necesarias, porque una promesa hecha por miedo puede convertirse en una herida para dos personas. Durante los días siguientes nos dimos espacio, no fue fácil, algunas noches quería llamarla, otras veces tomaba el teléfono y me quedaba mirando su nombre sin atreverme a escribir. Me preguntaba si había destruido algo que podría haber sido hermoso, pero también sabía que continuar fingiendo habría sido todavía peor. Finalmente entendí que algunas personas llegan a nuestra vida para enseñarnos una lección, aunque no permanezcan para siempre. Un día ella me llamó, su voz era tranquila. ¿Me preguntas? ¿Éfule si somos en lo que quieres realmente? Respondí sí. Entonces dijo, ¿y qué quieres? Miré por la ventana y respondí, quiero aprender a amar sin miedo. Ella guardó silencio durante unos segundos. Después dijo, entonces empieza por aprender a estar bien contigo mismo. Esa por ti frase cambió mi manera de pensar, porque había pasado demasiado tiempo buscando a alguien que llenara un vacío que yo mismo nunca había aprendido a enfrentar. A partir de ese momento comencé a cambiar, dejé de pensar en encontrar rápidamente a alguien, dejé de pensar que estar solo significaba estar incompleto, empecé a disfrutar de mi propia compañía, aprendí a aceptar mis errores, aprendí a reconocer mis emociones en lugar de esconderlas, y sobre todo aprendí a esperar, pero había una persona en la que seguía pensando, tú, mi futura esposa, aunque todavía no sabía quién eras, imaginaba que algún día nuestras vidas se cruzarían, y así eso ocurría. Quería conocerte siendo una persona diferente, no quería llegar a ti con una colección de secretos, no quería que descubrieras mi pasado por otra persona, quería ser yo quien te contara la verdad. Una noche escribí algo en una hoja de papel, cuando conozca a mi futura esposa, no le esconderé nada. Debajo escribí, le contaré mis errores antes de pedirle que confíe en mí, y finalmente escribí, no intentaré parecer perfecto, intentaré ser sincero. Guardé aquella hoja en un cajón. Pasaron varios meses, la mujer con la que me había casado y yo finalmente aceptamos que nuestros caminos debían separarse. No hubo una guerra, no hubo odio, hubo lágrimas, conversaciones difíciles y respeto. Nos despedimos sabiendo que nuestra historia había terminado, pero también sabiendo que había cambiado nuestras vidas. Antes de irse, ella me miró y dijo, quizá algún día conozcas a esa persona que tanto temías perder antes de conocerla. Sonreí con tristeza. ¿Crees que existe? Él la respondió, creo que cuando llegue no tendrás que perseguirla, tendrás que reconocerla. Sus palabras se quedaron conmigo, y entonces comencé a vivir sin buscar desesperadamente a nadie, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Entré en un lugar completamente normal. No esperaba conocer a nadie, no esperaba que mi vida cambiara, solo quería pasar unos minutos allí y continuar con mi día. Pero al abrir una puerta, accidentalmente choqué con una mujer. Los dos dijimos perdón al mismo tiempo. Ella comenzó a reír, yo también, y entonces levanto la mirada. Por un instante sentí algo extraño. No fue una explosión, no fue una película, fue tranquilidad. Una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Ella sonrió y dijo,
creo que estamos empatados. Yo respondí no. Entonces quizá deberíamos empezar de nuevo. Ella extendió la mano, y cuando estreché su mano, no sabía que estaba conociendo a la persona que algún día podría convertirse en mi futura esposa. No sabía que tendría que contarle mi secreto. No sabía que su reacción cambiaría todo. Quizá crees que el secreto terminó cuando aquella boda llegó a su fin, pero no. El verdadero secreto apenas estaba comenzando. Porque después de aquella experiencia conocí a una mujer que no llegó a mi vida con grandes promesas ni palabras perfectas. Llegó de una manera completamente normal en un día cualquiera, cuando yo ya había dejado de buscar desesperadamente el amor, y tal vez eso fue lo que hizo que todo se sintiera diferente. No estaba intentando encontrar a alguien, no estaba intentando llenar un vacío, simplemente estaba viviendo mi vida. Y entonces apareció ella. Durante las primeras semanas, nuestra relación fue completamente sencilla. Hablábamos de cosas pequeñas, nos reíamos de situaciones absurdas, caminábamos durante horas sin darnos cuenta del tiempo. Ella no intentaba descubrir mis secretos inmediatamente y yo tampoco intentaba impresionarla. Había algo extraño en esa tranquilidad. Después de todo lo que había vivido, había aprendido a desconfiar de las emociones demasiado intensas, pero con ella no sentía ansiedad, sentía paz. Una noche estábamos sentados conversando cuando ella me preguntó, ¿por qué pareces tan diferente cuando estás conmigo? Sonreí y respondí, porque contigo no siento que tenga que fingir. Ella me miró durante unos segundos y dijo, entonces nunca finjas conmigo. No sabía que aquella frase sería una promesa que tendría que cumplir muy pronto. Nuestra relación continuó creciendo lentamente. Cada conversación nos acercaba un poco más. Ella empezó a conocer mis costumbres, mis pequeñas manías y las cosas que me hacían sonreír. Yo empecé a conocer sus sueños, sus preocupaciones y las heridas que llevaba escondidas. No intentábamos construir una relación perfecta, estábamos intentando conocernos de verdad, y precisamente por eso, cada día me resultaba más difícil esconderle mi pasado, porque sabía que tarde o temprano tendría que decirle la verdad. Había una parte de mi vida que no podía borrar, una parte que podía cambiar la manera en que ella me veía. Una tarde, mientras caminábamos, ella me preguntó algo inesperado. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que pensaste que nunca podrías volver a amar? Sentí que mi corazón se detenía durante un segundo. Podía haber respondido cualquier cosa, podía haber cambiado de tema, pero decidí decir, sí. Ella me miró con curiosidad. ¿Y qué pasó? Bajé la mirada y respondí, aprendí que amar a alguien no siempre significa que esa persona está destinada a quedarse. Ella guardó silencio, después dijo, entonces tuviste que dejar ir a alguien. Asentí. Sí. No le conté todavía toda la historia, pero sabía que el momento estaba acercándose. Pasaron unos días. Una noche estábamos sentados frente a frente cuando ella volvió a preguntarme, ¿hay algo de tu pasado que todavía no me has contado? Mi corazón comenzó a latir más rápido, ya no podía escapar. Miré sus ojos y pensé en aquella hoja de papel que había guardado meses atrás. Cuando conozca a mi futura esposa no le esconderé nada. Era el momento de cumplir aquella promesa. Respiré profundamente y dije, sí, hay algo que necesitas saber. Ella dejó el teléfono sobre la mesa y me prestó toda su atención. Antes de conocerte, estuve casado. Su expresión cambió inmediatamente. No dijo nada, solo me miró. Yo continué. Fue una boda privada, no fue una historia larga como quizá estás imaginando. Y termino porque ambos comprendimos que habíamos tomado una decisión demasiado rápido. Ella seguía en silencio. Entonces pregunto, ¿por qué nunca me lo dijiste? Esa era la pregunta que más temía, le respondí, porque tenía miedo de que pensaras que todavía pertenecía al pasado, y porque quería que conocieras quién soy ahora antes de juzgarme por quién fui. Ella se levantó lentamente y caminó unos pasos. Yo no intenté detenerla, no quería presionarla. Después de unos segundos regreso y pregunto, ¿todavía la amas? Cerré los ojos por un instante y respondí, no de la manera que estás pensando. Respeto nuestra historia. Estoy agradecido por lo que aprendí, pero mi pasado terminó. Lo que quiero construir ahora pertenece al futuro. Ella me miró fijamente. ¿Y por qué debería creerte? La pregunta me dolió, pero sabía que tenía derecho a hacerla. No tienes que creerme inmediatamente, respondí. Solo puedo darte la verdad y dejar que tú decidas qué hacer con ella.
Aquella noche terminó sin una respuesta definitiva. Ella necesitaba tiempo, yo lo entendía. Cuando regresé a casa me senté solo y pensé que quizá acababa de perder a la persona que empezaba a significar tanto para mí. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo, pero era un miedo diferente. Antes tenía miedo de estar solo y por eso había tomado decisiones precipitadas. Ahora tenía miedo de perder a alguien, pero sabía que no podía obligarla a quedarse. Esa diferencia parecía pequeña, pero para mí significaba todo. Pasaron 2 días sin que habláramos, 2 días que parecieron semanas. Miraba el teléfono constantemente, pero no quería escribirle. Pensaba que si realmente quería conocerme, tendría que tener espacio para procesar lo que le había contado. Finalmente, la tercera noche recibí un mensaje. Solo decía, ¿podemos hablar? Y mi corazón se aceleró. Respondí, sí. Nos encontramos en un lugar tranquilo. Ella llegó unos minutos después, se sentó frente a mí y dijo, he pensado mucho. Yo no dije nada. Ella continuó. Al principio estaba enojada, pensé que me habías escondido algo porque no confiabas en mí, pero después entendí que quizá tú también tenías miedo. Sentí un pequeño alivio, pero no quise interrumpirla. No sé si puedo olvidar que estuviste casado, dijo. Y no quiero que lo olvides, respondí. No quiero que borres mi pasado. Quiero que conozcas la persona que aprendió de él. Ella me miró durante unos segundos y finalmente sonrió ligeramente. Eso es diferente, asentí, porque no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir cómo vivir después de ello. Entonces ella hizo algo que no esperaba. Extendió su mano sobre la mesa. No puedo prometerte que todo será fácil, dijo, pero puedo prometerte que si seguimos adelante, quiero que nunca más tengas miedo de contarme la verdad. Tome su mano, te lo prometo. Aquella noche no hubo una propuesta de matrimonio, no hubo promesas enormes, no hubo palabras exageradas, solo hubo dos personas que decidieron darse una oportunidad después de conocer la verdad, y mientras caminábamos de regreso ella me preguntó entonces, ¿qué quieres ahora? La miré y respondí, quiero hacer las cosas bien esta vez. Ella sonrió. ¿Y qué significa hacerlas bien? Pensó durante unos segundos. Significa conocernos sin prisa, construir confianza, hablar cuando algo duela. Y si algún día llegamos al matrimonio, quiero que sea porque ambos estamos seguros. Ella apretó mi mano. Entonces tenemos tiempo. Y aquellas dos palabras me hicieron sentir algo que no había sentido desde aquella boda secreta, paz. Pero había una última cosa que ella todavía no sabía, algo que yo había guardado durante mucho tiempo, algo que podía cambiar completamente la forma en que veía aquella boda, porque la verdad era que aquella boda secreta no había terminado simplemente por falta de amor. Había una razón mucho más profunda, una razón que todavía no me había atrevido a contarle. Durante mucho tiempo pensé que mi mayor secreto era aquella boda, pero estaba equivocado. La boda era solamente una consecuencia. El verdadero secreto era una promesa que había hecho mucho antes de conocerte. Una promesa que escribí cuando estaba completamente solo, cuando todavía no sabía quién serías, cuando llegarías a mi vida o si algún día tendría la suerte de encontrarte. Y cuando finalmente conocí a la mujer que podía convertirse en mi futura esposa, tuve que decidir si tendría el valor de cumplir aquella promesa. Después de contarle a aquella mujer toda la verdad sobre mi pasado, nuestra relación cambió. No se rompió, al contrario empezó a sentirse más real. Ya no había una imagen perfecta entre nosotros. Ella conocía mis errores y yo conocía sus inseguridades. Podíamos hablar de temas difíciles sin fingir que todo estaba bien, pero dentro de mí todavía existía algo que no había contado. Una noche, mientras caminábamos tranquilamente, ella me preguntó, ¿hay algo más que no me hayas dicho? Me detuve, miré sus ojos y comprendí que había llegado el momento. Sí, respondí, hay una última cosa. Ella respiró profundamente. Dímela, saqué de mi bolsillo una pequeña hoja, nublada y achosa. Era la misma hoja que había guardado durante meses. La había llevado conmigo durante mucho tiempo sin saber si algún día tendría el valor de enseñársela. Se la entregué. Ella la abrió lentamente y comenzó a leer. Allí estaban aquellas palabras que había escrito después de mi boda. Cuando conozca a mi futura esposa no le esconderé nada, no intentaré parecer perfecto. Le contaré mis errores y dejaré que decida si quiere conocerme de verdad. Ella terminó de leer y me miró. ¿Escribiste esto después de tu boda? Asentí. Sí. ¿Por qué?
Bajé la mirada y respondí, porque aquella noche entendí que había cometido un error. No quería volver a repetirlo. No quería que algún día aparecieras en mi vida y descubrieras que había construido una relación contigo sobre secretos. Ella sostuvo el papel entre sus manos. ¿Y tú pensabas en una futura esposa que ni siquiera conocías? Sonreí ligeramente. Sí, porque después de aquella experiencia entendí que algún día podría conocer a alguien que realmente estuviera preparada para caminar conmigo, y quería estar preparado también. Ella guardó silencio, después preguntó, ¿y crees que esa persona podría ser yo? No pude responder inmediatamente. La miré a los ojos y dije, eso no depende solamente de mí. Ella sonrió. Buena respuesta. Seguimos caminando. Aquella conversación parecía haber cerrado una compuerta del pasado, pero todavía quedaba una decisión importante frente a nosotros. Nuestra relación se había vuelto cada vez más profunda. Pasábamos más tiempo juntos. Nos apoyábamos en los días difíciles, celebrábamos las pequeñas victorias y, sin darnos cuenta, empezamos a hablar del futuro. Un día ella me preguntó, ¿cómo imaginas tu vida dentro de 10 años? Pentos todo lo que había aprendido. Quiero despertar junto a alguien con quien pueda hablar de cualquier cosa. Quiero una casa llena de lemse contidi. Tranquilidad. Quiero que podamos reírnos incluso después de un día difícil. Quiero que nuestras discusiones terminen con conversaciones, no con silencios. Y quiero que ninguno de los dos tenga miedo de decir, lo obvio, siento. O ella sonrió. Eso suena más a una promesa que a un sueño. Quizás sea ambas cosas. Entonces ella me preguntó algo que nunca olvidaré. ¿Y si algún día tienes miedo otra vez? La miro y respondí, te lo diré, aunque sea difícil, especialmente si es difícil. Ella tomó mi mano. Entonces quizá podamos hacerlo. Aquellas palabras me hicieron sentir que algo estaba cambiando, pero no quería apresurarme. Había aprendido demasiado de mi pasado. No quería repetir la misma historia simplemente porque estaba emocionado. Quería que cada paso fuera real. Pasaron varios meses. Un día tuvimos nuestra primera gran discusión. Fue por algo pequeño, pero terminó convirtiéndose en una conversación profunda. Ella pensaba que yo estaba alejándome emocionalmente. Yo pensaba que ella necesitaba demasiado espacio. Ninguno entendía al otro. En otro momento de mi vida habría escapado, habría evitado la conversación, pero esta vez recordé mi promesa, te lo diré. Así que regresé, me senté frente a ella y dije, no quiero irme cuando tenemos un problema. Ella me miró, entonces habla, y hablamos durante horas. No solucionamos todo inmediatamente, pero aprendimos algo mucho más importante, como escucharnos. Esa noche comprendí que quizá el amor verdadero no se demuestra cuando todo es perfecto, se demuestra cuando dos personas tienen razones para alejarse y aún así deciden sentarse y hablar. Después de aquella noche, nuestra relación se volvió todavía más fuerte, y finalmente llegó el día en que ella me preguntó, ¿todavía piensas en casarte? Sentí una sonrisa en mi rostro. Sí. ¿Con quién? La mira. Con la persona que pueda escuchar toda mi historia y todavía quiera conocerme. Ella sonrió. Creo que conozco a esa persona. Nos reímos, pero ninguno hizo una propuesta. Todavía no, porque queríamos que el momento fuera correcto. Unos días después caminamos hasta el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera conversación seria. Nos sentamos en silencio. El cielo estaba comenzando a oscurecerse. Ella apoyó su cabeza sobre mi hombro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros? ¿Qué? Que no intentamos ser perfectos. Sonreí yo también. Entonces ella dijo, antes pensaba que tu boda secreta era lo peor que habías hecho. La miré sorprendido. Y ahora, él la respiró profundamente. Ahora creo que fue el error que necesitabas cometer para aprender a no esconderte. Aquellas palabras me golpearon directamente en el corazón, porque tenía razón. No estaba orgulloso de aquella decisión, pero tampoco quería fingir que nunca había ocurrido. Fue parte de mi historia, y gracias a esa experiencia había aprendido a valorar algo que antes no comprendía. La confianza. Esa noche le dije, si algún día te conviertes en mi esposa, quiero que recuerdes algo, que tu lugar en mi vida no será el resultado de una decisión impulsiva. Ella me miró, será una decisión que tomaremos juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero una boda perfecta, dijo, quiero una vida sincera. Y entonces comprendí que finalmente había encontrado lo que llevaba tanto tiempo buscando.
no una persona perfecta, no una historia perfecta, sino una persona que entendía que el amor también significa aceptar el pasado y construir algo diferente, pero todavía no sabía que ella estaba preparando una sorpresa que iba a cambiar completamente la dirección de nuestra historia, porque unos días después me pidió que cerrara los ojos. Confía en mí, dijo. Y cuando los abrí, vi algo que nunca esperaba. Había preparado una pequeña caja. Dentro no había un anillo, había una fotografía que demostraba que incluso antes de conocerme completamente ella ya había entendido algo sobre mi historia. Me miró y dijo, ahora quiero contarte mi secreto. Pero la verdad que la me contó aquella noche fue mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más profunda. Me entregó aquella pequeña caja y me pidió que mirara la fotografía. La observé durante unos segundos sin entender. Era una imagen de nosotros, tomada el día que nos conocimos por primera vez. Yo ni siquiera sabía que alguien había capturado aquel momento. Ella sonrió y me dijo, guarde esta fotografía, porque aquel día entendí algo que todavía no podía explicar. La miré confundido. ¿Qué entendiste? Él respondió, que algunas personas aparecen en nuestra vida cuando ya estamos preparados para aprender algo nuevo. Me quedé en silencio. Ella continuó. Cuando conocí tu historia pensé que tu boda secreta era una razón para alejarme. Me dolió saber que habías estado casado y que nunca habías tenido el valor de contarme todo desde el principio. Pero después entendí que lo importante no era solamente lo que habías hecho. Lo importante era lo que habías aprendido después. Sentí que mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Ella tomó mi mano y dijo, no puedo cambiar tu pasado. Tú tampoco puedes cambiarlo, pero podemos decidir qué hacemos con nuestro futuro. Aquellas palabras significaron más para mí que cualquier promesa, porque durante mucho tiempo había pensado que necesitaba borrar mis errores para poder ser amado nuevamente. Ahora entendía que no era necesario borrar el pasado, era necesario aprender de él. La miré y le dije, tengo miedo. Ella sonrió. Yo también, le pregunté, ¿y qué hacemos con ese miedo? Él respondió, no dejamos que decida por nosotros. Nos quedamos en silencio durante unos minutos. Después ella abrió la caja nuevamente. Esta vez vi una pequeña nota doblada. La tomé y la abrí. Solo había una frase escrita, no quiero una historia perfecta, quiero una historia verdadera. No pude contener las lágrimas. Pensé en aquella noche en la que había regresado a casa después de mi boda secreta y había escrito exactamente lo contrario, que algún día no quería esconder nada. Y ahora, después de todo ese tiempo, estaba sentado frente a la persona que podía convertirse en mi futura esposa, leyendo unas palabras que parecían responder directamente a aquella antigua promesa. Le dije, ¿sabes qué es lo más extraño? Ella preguntó, ¿qué? Respondí, durante mucho tiempo pensé que aquella boda secreta había arruinado mi futuro. Ahora entiendo que fue una parte dolorosa del camino que me enseñó a no arruinarlo. Ella apretó mi mano, entonces deja que el pasado se quede donde pertenece. Mire hacia adelante. ¿Y dónde pertenece? Ella respondió, detrás de nosotros. Esa noche no hubo una boda, no hubo una propuesta exagerada, no hubo promesas imposibles. Solo hubo dos personas hablando durante horas sobre el futuro que querían construir. Hablamos de confianza, hablamos de respeto, hablamos de cómo resolveríamos nuestras diferencias, hablamos de cómo queríamos apoyarnos cuando uno de los dos estuviera pasando por un momento difícil. Y finalmente ella me preguntó, ¿todavía quieres casarte algún día? Sonreí y respondí, sí, pero esta vez quiero hacerlo de la manera correcta. Ella preguntó, ¿cuál es la manera correcta? La miré directamente a los ojos y dije, sin miedo, sin secretos, sin apresurarnos. Y solamente cuando los dos podamos decir que sí con el corazón tranquilo, ella sonrió y apoyó su cabeza sobre mi hombro, entonces esperaremos. Y por primera vez, la palabra esperar ya no me asustaba, porque había aprendido que esperar no significa perder el tiempo. A veces significa darle al amor la oportunidad de crecer correctamente. Pasaron los días, nuestra relación continuó. Hubo momentos felices y también momentos difíciles, pero cada vez que aparecía un problema recordábamos aquella promesa, hablar en lugar de huir, escuchar en lugar de atacar, perdonar cuando fuera posible y nunca usar el pasado como un arma contra el otro.
Con el tiempo la pregunta dejó de ser ¿serás mi futura esposa? Y comenzó a convertirse en algo mucho más real. ¿Cómo podemos construir nuestro futuro juntos? Leyes ya sé la verdadera diferencia entre una fantasía y una relación real. Una fantasía promete que nunca habrá problemas. Una relación verdadera promete que cuando aparezcan los problemas, no dejarán de hablar. Una fantasía dice, siempre estaremos felices. Una relación verdadera dice, incluso en los días difíciles, intentaré estar a tu lado, y eso era exactamente lo que quería. Futura esposa, si algún día escuchas esta historia, quiero que recuerdes algo muy importante. No quiero que pienses que aquella mujer de mi pasado fue tu competencia, nunca lo has hecho. Ella fue parte de un capítulo que terminó. Tú, si algún día llegas a mi vida, serás parte de un capítulo que construiremos juntos. No quiero compararte con nadie, no quiero que tengas que competir con recuerdos, no quiero que tengas que demostrar que eres mejor que alguien del pasado. Quiero conocerte por quien eres. Y si algún día me preguntas por qué me casé en secreto, no voy a inventar una historia bonita. Voy a decirte la verdad, porque tenía miedo de esperar, tenía miedo de estar solo. Tenía miedo de no encontrar el amor, y tomé una decisión antes de estar preparado. Pero también te diré algo más. Aprendí que el amor no debe comenzar con miedo. Aprendí que una promesa no significa nada si no existe honestidad detrás de ella. Aprendí que una persona no puede construir una vida con alguien mientras intenta esconder partes importantes de sí misma. Y aprendí que la persona correcta no necesita una versión perfecta de ti. Necesita una versión sincera. Por eso, futura esposa, si algún día llegas a mi vida, no quiero decirte solamente te amo, quiero demostrarlo, quiero escucharte, quiero respetarte, quiero apoyarte, quiero reconocer mis errores, quiero pedir perdón cuando me equivoque, quiero celebrar tus sueños, quiero estar contigo cuando todo vaya bien y también cuando el día sea difícil, y sobre todo quiero que nunca tengas que preguntarte que me está escondiendo, porque esta vez no habrá secretos, esta vez habrá verdad. Así que sí, me casé en secreto sin decírtelo, pero aquella boda no fue el final de mi historia, fue una lección que me enseñó que no debía correr hacia el amor por miedo a estar solo. Una lección que me enseñó que no todas las personas que amamos están destinadas a quedarse, y una lección que me enseñó a esperar a la persona correcta, esperar el momento correcto, y construir algo que no necesite esconderse. Quizá todavía no sé quién eres, quizá todavía no hemos tenido nuestra primera conversación, quizá todavía estamos lejos el uno del otro, pero si algún día nuestros caminos se cruzan, quiero estar preparado, no para darte una vida perfecta, sino para darte una vida honesta. Y si después de conocer toda mi historia decides tomar mi mano, entonces sabré que no te enamoraste de una versión perfecta de mí, te enamoraste de la persona real, la persona que cometió errores, la persona que tuvo miedo, la persona que aprendió, y la persona que finalmente entendió que el amor verdadero no consiste en esconder el pasado, consiste en construir el futuro con honestidad. Así que, futura esposa, si algún día escuchas estas palabras y te preguntas si esta historia termina aquí, mi respuesta es no, porque la boda secreta fue solamente el comienzo de una lección. El verdadero final todavía no está escrito, y quizá algún día tú y yo escribiremos el resto juntos. Gracias por escuchar esta historia ficticia hasta el final. Si alguna parte de ella tocó tu corazón, recuerda que todos podemos aprender de nuestros errores y que una segunda oportunidad puede comenzar con una sola decisión, ser honestos. Fin. Primiso. Esta historia es una obra de ficción creada por un fan exclusivamente con fines de entretenimiento. Todos los personajes, diálogos, acontecimientos y situaciones presentados en este video son completamente imaginarios y no representan hechos reales. Aunque esta historia pueda estar inspirada en una figura pública, no describe ni pretende representar la vida real, las opiniones, las experiencias, las declaraciones o los acontecimientos personales de Elon Musk. Cualquier parecido con personas, eventos o situaciones reales es pura coincidencia o un recurso de ficción. Este contenido no está afiliado, patrocinado, respaldado ni aprobado por Elon Musk, ni por ninguna de sus empresas u organizaciones. El propósito de este video es únicamente ofrecer una historia ficticia para el entretenimiento de la audiencia. Gracias por verlo y por disfrutar esta obra como una narración de ficción creada por un fan.